Le mandamos un saludo a Franco Felice, columnista de este programa que ha reaccionado a la historia que subimos con Balu. Hay mucha fraternidad entre columnistas. Es verdad. Realmente. Nos llevamos bien. Sí. Muy bueno. Un día hay que hacer una juntada de columnistas. Por supuesto. Juntada de columnistas. Nacho, Facu, Balu, Franco, Chiesa, Nico, Cande. Un montón. Somos un montón. Bueno, hay que tirar unos chorizos a la parrilla. Sí, un par de berenjenitas también para los Dale, para los gays, dale, mango. Mucha gente confiando en mí, es muy raro eso. No suele pasar. No suele pasar, un poco me preocupa, digo, ¿están bien? ¿Seguro que están bien? Adelantabas un poco en el bloque anterior, Balu, de qué va a ir este Agrodebate, la columna sobre enfoque antropológico en temas cotidianos, y has ido por la lectura Halloween / Día de los Muertos y el concepto occidental de la muerte, tema que a muchos nos ha dejado sin dormir durante veladas enteras. Sí, señor. Es muy interesante porque creo que todos compartimos, por lo menos desde una noción occidental del mundo en el que vivimos, de que la muerte nos parece algo sombrío y algo triste, ¿no? Y hasta casi tabú, no puedes decir mucho que alguien se murió, que fuiste a un funeral, porque queda raro, porque interrumpís como el bienestar de los demás, ¿no? Total. Como que está como muy asociado a eso. Y sobre todo que asociamos la vida como si tuviera un fin, ¿no? Que su fin es la muerte, justamente. Y que después de eso no pasa nada más y el tiempo es completamente lineal, ¿no? Nacemos, hacemos todo lo que tenemos que hacer en vida y después cuando nos morimos y nos entierran, nos despedimos de todo y olvidados por siempre. Pero este concepto que tenemos no fue siempre así. Como todo y como venimos charlando muchas veces en las columnas, tenemos naturalizadas muchas nociones que creemos que desde que el hombre es hombre y que el humano es humano fue así, y en realidad fueron construcciones sociales a lo largo de la historia que llevaron mucho tiempo para que hoy en día digamos, uy, qué mal que se murió tu abuela, ¿no? Y lo consideremos como algo efectivamente triste. Entonces, ¿de dónde nace este concepto de la muerte que manejamos hoy en día? Nace lo que llamamos en el periodo histórico de la modernidad. Estamos siempre hablando desde un punto de vista occidental porque nos situamos en este hemisferio, ¿no? Total. La modernidad que vendría a ser más o menos a partir del siglo XV, que es cuando se empieza a dejar un poco el feudalismo atrás, a ver si repasamos historia del secundario, ¿no? Ya la monarquía no garpa tanto, empiezan a haber otros tipos de estado, se empieza a conformar como un estado que no tiene justamente un rey, etcétera, etcétera. Pero este concepto se termina de afianzar, digamos, en el famoso siglo de las luces, que también es un momento en la historia europea, sobre todo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, donde si recordamos un poco de qué se trataba este movimiento filosófico, ponía al hombre como el centro del mundo, o sea, corría a Dios del espacio, como antes era la monarquía, por ejemplo, con el feudalismo, lo corre a Dios, pone al hombre en el mundo, y no solo eso, sino que al hombre lo guía la razón. En la racionalidad, ¿no? Justamente también hemos hablado en estas columnas antes de lo que significaba la evolución, ¿no? Como que siempre toda la humanidad iba a llegar al punto de la civilización y ese iba a ser el punto más alto. Bueno, imaginemos que todo esto está sucediendo a lo largo de estos años, y no solo eso, sino que junto con este movimiento filosófico y mental, por así decirlo, se conforma también el sistema capitalista. Se empieza a conformar el sistema capitalista. No es como lo conocemos hoy en día, lógicamente, hay muchas más transformaciones, pero sí empieza a haber un modo nuevo y distinto de producción. No sé si vimos películas que están ubicadas, ¿no?, en la Revolución Industrial y qué sé yo, la fábrica, los obreros, los burgueses, la gente con dinero y qué sé yo. Ahora, lo que traía este nuevo sistema, esta idea, ¿no?, era necesario todo el tiempo producir mercancía. ¿Para qué? Para enriquecerse. O sea, comenzaba a haber un nuevo tipo de valor en las cosas, donde el dinero, digamos, era lo que más importaba. La producción en masa, ¿no? Exacto, la producción en masa. O sea, había que acumular para hacerse cada vez más rico, ¿no? Y donde el tiempo empezó a tener valor monetario. ¿Por qué? Porque vos entras a la fábrica, trabajas 8 horas, y después de esas 8 horas te pagan en moneda, en dinero, lo que valió tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces, el tiempo empieza a tener un valor monetario. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Justamente acumular para generar riqueza, para conservarla y para seguir reproduciendo esa riqueza. Claro. Entonces,
Acá no solo cambia la manera de trabajar, digamos, o sea, ya no soy más un siervo, ¿no?, que labra la tierra, sino que soy un obrero que va a la fábrica, sino que también empiezan a cambiar la cabeza de la gente, las concepciones, la manera de relacionarnos con el mundo no es la misma que antes. Por lo tanto, también va a cambiar las concepciones que se tiene sobre la vida y las concepciones que se tiene sobre la muerte, ¿no? Son maneras de vincularse distintas con el mundo que nos rodea. Entonces, si el objetivo de este sistema era producir para acumular, ¿sí?, y asegurar nuestra riqueza, ¿cuándo, en qué momento podemos producir? Cuando estamos vivos. Claro, efectivamente. Cuando nuestro cuerpo funciona, ¿no? Claro. Yo voy, agarro, entro a la fábrica, trabajo, ¿no? Entonces ahí efectivamente estoy generando algún tipo de ganancia. Cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, o sea, cuando morimos, ya no somos más útiles, ya no le servimos más al sistema. Entonces acá es cuando empieza a iniciar también una idea de finitud, porque yo sirvo cuando estoy vivo y dejo de servir cuando estoy muerto porque ya no puedo producir más. Porque en la muerte no hay acción, el tiempo es lineal, empiezo y termino en algún momento. Es lo mismo que el tiempo en la fábrica. Entro a las 8, termino a las 5. ¿Sí? Si estoy vivo, produzco. Si estoy muerto, dejo de servir y dejo de ser mano de obra. Exacto. Claro. Entonces, nuestra vida está constantemente siendo separada, o sea, nuestra manera de ver el mundo, todo el tiempo estamos separando la vida de la muerte. Para nosotros son dos cosas totalmente distintas, que no pueden ir juntos y ni siquiera son parte de un mismo proceso, ¿no? Entonces, ¿qué idea tenemos? En la vida hay acumulación y en la muerte es un vencimiento. Fin, no hay nada más. Y esto es muy similar también, o lo podemos comparar, con una máquina. La máquina nos sirve cuando funciona. Y cuando se rompe y no se puede arreglar, se tira. Sí. Entonces es casi que como si tuviéramos una concepción de si nuestro cuerpo fuera una máquina biológica, claro, ¿no? Cuando la máquina funciona podemos producir y podemos hacer cosas y valemos, y cuando nuestro cuerpo deja de funcionar ya no sirve más. Creo que en una etapa histórica se le llamaba funcionalismo a esto de un sistema como un compendio de órganos que iban interactuando entre sí, que uno sí. Hay muchas teorías sociológicas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que comparan a la sociedad con un organismo, una maquinaria. Bueno, todo esto está muy asociado, ¿no? Pero vamos entendiendo el concepto que tenemos. Entonces, el sistema, ¿no? Este sistema capitalista en el que vivimos y que se fue formando durante todos esos años y etcétera, no puede concebir la idea de la muerte como parte de un proceso de nuestra existencia en este mundo o en este plano astral, o como algo lineal, ¿no? Como algo circular en vez de lineal, como si todo el tiempo se estuviera retroalimentando. De hecho, la frase tiempo muerto se le dice, che, estoy en laburo haciendo tiempo muerto. ¿Qué significa? Que no estás produciendo nada. Que no estás produciendo, estoy sentado sin hacer nada. Bueno, pero este sistema no puede concebir a la vida y a la muerte como parte de un mismo proceso, porque si no, no podría justificar toda esta necesidad de producción. Claro. ¿No? Porque si nosotros concibiéramos el mundo o la muerte de otra manera totalmente distinta, como algo que no quiero poner ni siquiera el verbo servir, porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, sino como parte de algo circular, de un proceso, nuestra manera de producir los bienes o de acumular o todo lo que conseguimos como útil en la vida sería totalmente distinta y el sistema sería distinto. La finitud te empuja a ser, incluso exacto. Dentro del corte capitalista que vos hacías como fundacional de todo esto, vos decís, no es que uno solamente dice, hoy voy a desayunar, voy a ir a merendar a Crespín, como en algún momento voy a dejar de existir, lo hago ahora porque lo puedo procesar, sí, uno no lo piensa así, pero sí sabés que tenés un tiempo limitado. Claro, o la famosa frase de, hacelo ahora que sos joven. Sí. Te lo han dicho, me lo han dicho. Por 4 días loco, Hacelo ahora que sos joven, pero sí. ¿Cómo te vas a preocupar si sos joven? ¿No? Y eso también es un tema que tenemos mucho en nuestra cabeza. La vejez. La conseguimos como algo malo también. Sí. Como algo a lo que no queremos llegar. Todo el tiempo nos están vendiendo productos donde supuestamente nos hacen más jóvenes. No dejan de pasar cosas. Claro, sí. Exacto. O no queremos que se nos vea como si nos han pasado los años, ¿no? Y ahí hay una contradicción muy interesante, porque por ejemplo la ciencia, que es como un logro tremendo de nuestra humanidad, ¿no? Que nos ha permitido, por ejemplo, vivir más cantidad de años. O sea, la ciencia ha encontrado la manera
de prolongar la vida, pero el sistema marginaliza la vejez, porque no le sirve, porque no es productiva, porque en algún momento llega un punto límite en el cuerpo de que ya no puede estar 8 horas en una fábrica trabajando, ¿no? O 10 horas, generando o acumulando bienes. Entonces es muy contradictorio, porque la ciencia nos hace vivir más, pero el sistema excluye a aquellos que efectivamente viven más, ¿no? Es como quienes están más cerca de la muerte, los vamos alejando del sistema, y no solo eso, sino que para el mismo sistema es un peso, porque quienes mantenemos, entre comillas, ¿no?, a los jubilados o a la gente que no trabaja, somos los que producimos y los que trabajamos. Digo, por ejemplo, en Europa hay toda una crisis porque hay mucha más cantidad de gente de la tercera edad que no puede trabajar que gente, entre comillas, que sí está capacitada para eso, ¿no? Entonces, al mismo sistema se le vuelve un problema mantener a esa gente. Sí. Ahora, en otras culturas, en parte de las culturas orientales, también muchas culturas prehispánicas, precolombinas, mismo culturas que viven acá en Latinoamérica y no están insertas en un sistema capitalista occidental, no consideran a la vejez como algo malo, como algo que hay que descartar, sino al contrario, hay un intercambio en el que la vejez significa sabiduría, significa poder. Quienes llegan a ese punto de la vida son quienes transmiten todos esos conocimientos, entonces esa gente es necesaria de conservar, ¿no? Pero este sistema lo que nos está enseñando constantemente, ¿no?, es que hay que discriminar a la vejez, porque lo que se discrimina es la muerte. Su proximidad a... Exacto, necesitamos alejarla lo más posible de nosotros constantemente. Y ahora elegí también ponernos un poco filosóficos, ¿no? Para no estar tan, no sé, pesimistas. Sí. Como vamos a un lado más metafísico, digamos, cuando hablamos de la muerte, efectivamente. Digo, todo esto fue un punto de vista más político y económico, de cómo funciona. Sí. Y de por qué tenemos las ideas que tenemos en base a las ideas capitalistas que están en su raíz. Claro, que nos dicen lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pero supongamos que si podemos dividir a la muerte, así como concepto, en una parte física y una parte simbólica, ¿no? La muerte física es cuando efectivamente tu cuerpo, ¿no?, los órganos que lo componen o sus componentes pasan a otro estado. Digo, el corazón deja de latir, el cerebro deja de emitir señales, tu sangre deja de circular, pasa a otro estado. Nosotros le decimos deja de servir, ¿no? Porque justamente todo esto que venimos hablando, pero en realidad pasa a otro estado. Porque, digo, toda energía se renueva, ¿no? No es que deja de existir y ya, sino que simplemente pasa a otro estado. Pero ni el corazón, ni el cerebro, ni la sangre es consciente de la muerte. No le llama a eso muerte, pero no tiene esa conciencia. Es simplemente pasar a otro estado. Y si después nos vamos para el lado de la muerte simbólica, ¿no? O sea, como lo que se vive. ¿Quién sabe qué es la muerte? Es al individuo al que le pasa eso efectivamente por un microsegundo. Pero ninguno de nosotros sabe lo que efectivamente es eso. Nadie puede contar nadie qué es la muerte. Nadie puede dar fe, nadie vivió jamás ese suceso. Sí. Entonces todo el tiempo nos estamos basando en algo que nadie vivió, ni que tampoco nuestro cuerpo es consciente de eso, sino que simplemente cambia, ¿no? El tema es que ahí, claro, se abre la puerta, ahí aparece, bueno, no solo por eso, ¿no? Pero la religión, por ejemplo, los creyentes tienen una respuesta que te dicen, después de un católico te dice, no, después voy al paraíso a encontrarme con mis seres queridos que han partido y con Dios, me voy con Dios. Digo, por decir un ejemplo, los que no, yo digo siempre, yo lo digo hasta el hartazgo, los que no tenemos la fortuna de creer, porque eso me ayudaría un montón a decir, es verdad. Si me pasa algo voy al cielo, voy a estar bárbaro. Los que no tenemos la fortuna de creer decimos, ¿qué hay después? Y no hay respuesta. No hay respuesta. Y sabemos que va a pasar. Eso ahí chocan las dos facciones. Bueno, pero el tema de ¿por qué nos asusta tanto la muerte también? Es por la concepción que tenemos de ella, ¿no? Quienes no creemos, tal vez nos asusta más que los que efectivamente sí creen en algún tipo de Dios o son adeptos a una religión, ¿no? Porque lo consideramos como el fin. Lo consideramos como que todo lo que debemos hacer y para lo que vinimos a esta vida
se termina cuando morimos. Ahí también está el famoso miedo a la muerte. Pero hay que poder tomar distancia de ese concepto o de esa estructura mental que tenemos efectivamente por el sistema en el que vivimos, y poder tomar una distancia para poder reflexionar. Y justamente por eso al comienzo, en el bloque anterior, dije que había traído, ¿no?, el ejemplo del Día de los Muertos en México. Sí. Porque es muy interesante, porque si bien, digo, México es un país occidental inmerso en el sistema capitalista y qué sé yo, y que, digo, claramente la gente también tiene un poco parte de esta idea de lo que significa la muerte, tienen un festejo, que es el del Día de los Muertos, que es el 1 y el 2 de noviembre, donde no es sombrío, sino que justamente se honra a esos familiares que ya no están en carne y hueso con ellos, pero es un reencuentro con aquellos familiares fallecidos, ¿no? Y es un festejo y no es algo entristecedor o algo que se deba ignorar, sino al contrario. De hecho, este tipo de festejos, las culturas prehispánicas del norte y del centro de América la celebraban antes de la colonización. Digo, hay pruebas arqueológicas de que eso efectivamente sucedía, es un ritual, sí, que si bien con la colonización esos rituales se empezaron a mezclar, ¿no? Se llama sincretismo también cuando dos culturas mezclan como sus diferentes costumbres, sus diferentes religiones, y de ahí, por ejemplo, sale Halloween, ¿no? Sí. Todo lo que hablábamos al principio, sí, Halloween es esa mezcla medio rara y inconexa entre este choque entre culturas, que como ya venimos diciendo siempre claramente, ese choque y esa mezcla no fue voluntaria, ¿no? Fue los españoles diciéndole, chicos, muy lindo todo, pero acá la cortan, viene Dios, enterramos a los muertos y hacemos esto. Totalmente. Sin embargo, esta costumbre con sus modificaciones siguió a lo largo del tiempo, ¿no? Y es conocida mundialmente el Día de los Muertos. Y si bien en cada región de México la festejan de una manera distinta, cada región tiene sus propias particularidades o sus objetos particulares, lo que hay en común es que las familias y los amigos se juntan, ¿no?, en la tumba del fallecido y lo honran con su comida favorita, con algún objeto que los conecte, con velas, con calaveras, con flores, con colores. No lo desplazan de la vida activa. No, porque para ellos no hay no es un fin, es una continuidad. No, son justamente esos familiares que vuelven, esos amigos que vuelven hacia nosotros y compartimos y comparten, digo, el 1 y el 2 de noviembre un tiempo juntos. Y después los muertos se van hacia sus lugares, pero no es que los olvidamos, ¿no? Están ahí y nos reencontramos con ellos cada 1 y cada 2 de noviembre. Y hay un tema también ritual, ¿no? También sucede en un ángulo completamente diferente a lo que es el Día de los Muertos, pero incluso con el humor respecto a la muerte. Los Monty Python, que es un grupo cómico británico, que pierden a uno de sus integrantes, a Graham Chapman, y hacen un sketch en el funeral. Y está el video subtitulado, lo recomiendo, funeral de Graham Chapman, y los tipos dicen, no estamos cagando risa en honor a él. Él, si estaría acá y nos viera hacer algo solemne, nos caería trompadas. Y nos estamos riendo estamos festejando su existencia, no estamos despidiéndolo. Y también hay dos, a mí este tema me ha dejado sin dormir. Este tema tiene muchas aristas, claramente, digo. Día, pero he tenido ojeras hasta la pera por este tema, que realmente es muy, muy profundo. Pero algo que a mí me ayudó mucho son dos personas muy parecidas y también diferentes entre sí. Uno fue José Pablo Feynman, en Filosofía Aquí y Ahora, gran filósofo, hace una filosofía aquí y ahora sobre la muerte que es una cosa increíble, que él viste, con su estilo un poquito cascarrabias, estaba hablando justamente del Dasein, que es un concepto filosófico que dice que el hombre es arrojado a la tierra para morir, y le empieza a relatar, y él dice, no, bueno, acá veo que el camarógrafo está con cara triste, están todos mirando para abajo, y él empieza a decir, eso no es lo que nos libera, saber que hay una finitud, no es lo que nos embuja, sino lo que, desde una óptica, no pasando por quizá la lectura del capitalismo, ¿viste? Sino desde otro lugar. Claro, que es lo que nos motiva a actuar, no es eso lo que nos libera a actuar, es lo que nos da una hoja de ruta con un fin y que ponemos entre medio. Y también, por esa misma línea, mucho más de café, Dolina, siempre cuenta la anécdota de un tipo que se entera que es inmortal y ve pasar a una mujer hermosa, se enamora de una chica que pasa por la ventana de un café. Y en lugar de irla a buscar, en lugar de, no sé, averiguar a qué librería concurre para accidentalmente encontrarse con ella, dice, si total de acá a 1000 años va a aparecer una mejor. Termina siendo como una especie de
condena de la inmortalidad, Condena. no sentir que Bueno, nos es van que a es una actuar. muy buena pregunta también y hay muchos libros y películas y teorías filosóficas sobre qué pasaría si fuéramos inmortales, ¿no? Bueno, también el psicoanálisis tiene toda una rama que es que, digo, dice que todos tenemos una pulsión de muerte. O sea, todo el tiempo estamos todos buscando como, ¿y si me muero? Ah, uy, ¿qué pasa? Sí, ¿No? Como sí, que sí. eso nos da un límite. Nada, lógicamente hay, y cada uno lo vive de una manera distinta también. Cada uno la muerte lo atraviesa de una manera distinta. Tenemos todos experiencias distintas con lo que llamamos la muerte. Pero digo, el concepto sombrío, ¿no? Más triste, más difícil, el que se corre de la metáfora o del filosófico, me parece que estaría bueno empezar a cambiarlo porque siento que no nos trae ningún bien, sino solo padecimiento. Digo, una cosa es decir, en algún momento yo voy a pasar a otro plano, a otro lugar, que no sé cómo es, pero efectivamente otra cosa voy a hacer ahí, ¿no? Que directamente decir, esto es todo lo que tengo que para hacer en este mundo cuando estoy vivo y después no sirvo más. Y después la gente me olvida, ¿no? Como que es mucho más triste, me parece, vivir pensando en eso. En cambio, o sea, y estaría mejor tener una concepción más circular del tiempo también. Aprender de otras miradas, de otros conceptos. Digo, esto no fue siempre así. La concepción del tiempo fue cambiando a lo largo de la historia. La concepción de la vida y la muerte fue cambiando a lo largo de la historia. Y siempre es mejor algo que nos ayude a no padecer, Sí, ¿no? a no padecer en vida el miedo al fin de la existencia. Exacto, exactamente. Ahí puse en pantalla, lo recomiendo fuertemente a José Pablo Feynman, Filosofía aquí y ahora, justamente hablando de esto, del fin y de la motivación, digo, ¿qué hacemos cómo negociamos con la muerte? Esto es como, ¿cómo negocio con el miedo a la pero ¿cómo muerte? negociamos con la muerte? En vez de decir todos nos vamos a morir en algún momento y qué mal y qué triste, ¿por qué no nos amigamos con esa idea? ¿Por qué no permitimos que eso trascienda, ¿no? Por nuestros cuerpos? Sí, aceptarla, que es lo primero. ¿Por qué no la aceptamos? ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, hablando. Digo, también es interesante el concepto que tienen los niños de la muerte, ¿no? ¿Cómo les transmitimos a ellos lo que es eso? Digo, todos la mayoría de los que fuimos niños hemos perdido alguna abuela o una abuela en algún momento, sí, ¿no? sí. Es el primer contacto que tiene un niño con la muerte en general. Bueno, ¿cómo se lidia con eso? ¿No? Es interesante pensarlo. Y ya que tenés una remera de The Office, hay una frase muy filosófica de Dwight Schrute, I'm dead inside, estoy muerto por dentro. Bueno, por eso, ¿ven? Porque la traje. De Michael Scott. Hay una frase hermosa de Dwight Schrute en The Office, que él dice, está en inglés, la digo en español, en inglés suena un poquito mejor, pero dice, solo se vive una vez. Falso, vivís todos los días, solo se muere una vez. Que me parece una... Gran filósofo también. Gran filósofo, dije, es cierto, esta cosa ya me estoy yendo por la rama, obviamente que queda un montón para seguirla en otras columnas, ¿no? Pero esto de, cuando te dicen, bueno, solamente se vive una vez, lo llevo mucho para él, el no ya lo tenés. ¿Viste cuando por qué me decís esa mierda? No sé si el no ya lo tengo, en un laburo, cuando te gusta alguien, digo, esta cosa de, no, bueno, total, esto se va a terminar, así que aprovecha. No, pará, esto está ahora y necesito abordarlo ahora. Creo que también es una negociación a diario, porque decimos esto, las luces se apagan, uno se va a acostar y se queda como, ¿qué pasa cuando llueve? Todos nos los preguntamos, pero me parece que es lo que decís vos, amiguémonos con la idea de negociarlo, aunque sea. Sí. Hay cosas mucho peores como negociar una deuda. Así. También. Por suerte no es mi caso, no soy presidenta de este país. Como dicen, no, yo prefiero con lo filosófico, dame lo filosófico. Yo también. Valu, a ver, nos queda un rato más, obviamente que se extiende el espacio porque tenemos más tiempo para conversar, para intercambiar, pero un poquito cercando a la columna para que quede ahí bien, para cuando lo separan para YouTube no me digan que estiró un montón y que no se entiende cuándo termina. Ha estado increíble, es un tema que celebro mucho, acá ya me asesinan que me va a fajar. Ha sido un tema bello de tratar, sí, digo esa palabra bello, de tratar de traer, de naturalizar. Y está bueno que es un viernes también, porque hoy a la noche podemos decir, ¿sabes qué? Ahí en la joda, es verdad. Naturalicemos no, y tomar un vasito de gancia y ser el centro de la fiesta. No, pero está muy, muy piola. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. También estoy muy contenta de estar en el piso. Hermoso. Por favor, el placer es nuestro.